voy a introducir a nuestro invitado especial, el doctor Federico Fernández Cristiliem. Estudió la licenciatura en Geografía y la maestría en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue becario del Reino de Bélgica en el Instituto Superior de Arquitectura, la Cambre de Blas y del programa Erasmus de la Unión Europea en el University College de Londres. Obtuvo maestría y doctorado en Geografía por la Universidad de París-Sorbonne. Como investigador, ha profundizado en las transformaciones del paisaje y del territorio que tuvieron lugar en el centro de México durante la época colonial temprana. Es autor de 5 libros y decenas de capítulos y artículos sobre geografía cultural e histórica de México. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y del Instituto de Geografía de la UNAM. Ha impartido cursos en las facultades de Arquitectura y de Filosofía y Letras de la UNAM, así como en el posgrado en Geografía. Fue profesor invitado en las universidades de Sussex, Inglaterra, y Ottawa, Canadá, y ha dirigido numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Fue secretario académico del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Francia y director de la Escuela de Extensión de la UNAM en Canadá. Actualmente es el director general de Cooperación e Internacionalización de la UNAM. Y yo tuve el gusto de compartir una serie de conferencias en Colombia el año pasado, en octubre, con el proyecto del paisaje cafetero, y me encantó. Entonces, los invito a otro viaje. Ya los 2 conferencistas que hemos tenido nos han llevado a unos espacios y lugares que nos dan sentido. Entonces, invito a Federico a que nos lleve en ese viaje. Bienvenido. Bueno, gracias, buenas tardes. Gracias a los organizadores de este evento por la invitación, pero sobre todo a Raquel Peñalosa por la invitación que supongo que surgió de ese encuentro que tuvimos en Colombia hace como un año. Voy a hacerles una presentación de 15 minutos con base en lo que me dijeron. Es la segunda, esa. Y la titulamos así: El paisaje como espacio de organización comunitaria. Raquel me pidió, ¿me pueden pasar la siguiente, por favor? Me pidió que hablara de paisaje y de identidad en la tradición mesoamericana. Estos son los 3 componentes que tengo que desarrollar. La siguiente. Y ¿hay manera de que yo lo pueda pasar? Perfecto. Entonces, la siguiente, digo, la palabra que reúne estos 3 conceptos es la palabra altépetl, que pues justamente es con uno de los conceptos que terminó hablando el doctor Dussel, y de manera que... Aquí está, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces, este concepto altépetl se los voy a explicar en los 15 minutos, en los 14 minutos que me quedan. Y lo voy a hacer en 3 tiempos rápidos. Uno, ¿qué es este modelo de altépetl en geografía? O sea, vamos a entrar un poco más en detalle, es decir, vamos a bajar la escala hacia la escala local de lo que ya habló el doctor Dussel, que fue una introducción maravillosa a lo que voy a decir, que es una pequeña zona. Y en el segundo tiempo lo haré de en qué medida el altépetl es un paisaje, puede ser entendido como un paisaje. Y por último, ¿qué es lo que tenemos en el siglo XXI de ese paisaje? Bueno, entonces, los cronistas del siglo XVI, cuando llegaron al centro de México y entraron en contacto con el habla náhuatl, se preguntaban qué era eso, qué eran esas formas de organización de la población, y la gente contestaba altépetl. Por ejemplo, Sagún o Molina reportan este concepto, el de altépetl, y lo traducen como pueblo o ciudad.
Después de estos, después de las fuentes, de todas las fuentes que se produjeron en el siglo XVI, hay muchísimos historiadores, realmente muchísimos historiadores de varios países que han trabajado el concepto de Altepetl para poderlo definir. Por ejemplo, en este recuadro amarillo están, ¿no?, Gibson, García Martínez, Lockhart. Hay muchos de los Estados Unidos y México que han trabajado y todos ellos han coincidido más o menos en que para que existiera un Altepetl tendría que haber las siguientes características. Tendría que haber un gobernante soberano, tenía que haber un territorio, el gobernante se llamaba Tlatoani, que les suena también, o cacique, le pusieron los españoles. El territorio es el propio Altepetl. La comunidad está dividida en barrios o calpulli, en 4, como dijo Enrique. Habría un centro ceremonial, una pirámide o templo, al que se llamaría Teocalli, un palacio, Tecpan, y un mercado, Tianguis. Si había estas funciones urbanas y había estas características en el territorio, entonces era Altepetl. Si faltaba una de ellas, entonces no era un Altepetl completo y dependía de algún otro, por ejemplo, en términos de soberanía. El símbolo que encontramos, el glifo con el que encontramos en los códices este concepto, es esta montañita que tiene una cueva por debajo y, por ejemplo, este es un recorte de uno de los códices, con el que se hacía también el topónimo de algún lugar. Este es el topónimo de Cuilotepec, por ejemplo. Bueno, también había un origen mítico de donde los pueblos nahuas se decían a sí mismos que habían salido, dónde habían sido concebidos y dónde habían nacido. Eran también en un Altepetl, en una montaña también que tenía su cueva por debajo, y este es un corte digamos longitudinal en donde vemos el interior de esa montaña. Entonces todas esas montañas son huecas en la mitología, y en este caso es una de las montañas de las 7 cuevas o Chicomostoc. Entonces todos los pueblos nahuas salen de esta montaña en términos míticos, en su explicación mítica. Y aquí es donde de repente los geógrafos por ahí del año 2000 nos preguntamos, bueno, si Altepetl uno va a la etimología, quiere decir agua y quiere decir también cerro. Es este cerro con esta cueva húmeda. A veces en la iconografía también está emanando agua de esa cueva. Y entonces decíamos, bueno, entonces no solamente es un territorio soberano con un tlatoani, con un templo, es también paisaje, ¿no? Y entonces, siguiendo esa pista, nos fuimos a hacer análisis sobre mapas y códices antiguos. Este es un mapa de 1581 de Atlatlauca, en el Estado de México, en donde se ven estos Altepetl, ¿no? En algún caso ya muy modificado por la iconografía europea, ¿no? Además de la montañita que está con la cueva hacia este lado, digamos, está viendo hacia allá, tiene arbolitos y todo, ¿no? O este otro que también tiene algunas lomas. Entonces este tipo de trabajo de estudio, de archivo lo hicimos, pero también salimos mucho al campo, fuimos a varias regiones del centro de México, en donde veíamos la combinación entre propiamente lo montañoso y los pueblos donde estaban asentados, y hacíamos trabajo de investigación participativa, es decir, hay que saber comunicarse con la gente y entrar en contacto para entender, por ejemplo, las fiestas, rituales respecto del paisaje, esta relación entre el paisaje y la población local. Por último, estuvimos haciendo análisis de otras zonas en donde no estábamos directamente relacionados, pero que había mucha evidencia, por ejemplo, las pirámides más antiguas que se han construido en lo que ahora es nuestro país, tenían esta forma, ¿no? Tenían una forma como de montañita. Es decir, las pirámides más antiguas del México son montañas, son un diálogo entre la población y el paisaje. Hay este es en el caso de La Venta en Tabasco, en la costa de México. Pero por ejemplo este es también más visible o más vistosa, ya es una época distinta, ¿no? La Venta es el preclásico y este es Teotihuacán con su pirámide absolutamente ya con un trabajo geométrico arquitectónico impresionante, pero hay un diálogo entre la ciudad sagrada de Teotihuacán y el Cerro Gordo que está detrás, es decir,
el Altépetl no es solamente la ciudad o el territorio urbano, sino es toda esta área y hasta donde probablemente alcanza la vista. Creemos que no solamente donde alcanza la vista, sino hasta donde llegan los recursos, hasta donde los recursos abastecen a una población local. Entonces, hicimos un modelo. Ahorita les voy a presentar este modelo en donde quisimos basarnos en un paisaje que no existe, es un paisaje modelizado, en donde, bueno, pues es muy parecido al centro de México. La mayoría de las poblaciones en el centro de México a la llegada de los españoles no vivía en centros como Tenochtitlan o como Huejotzingo o como Cholula, sino más bien muy dispersa en las partes medias de los cerros y muy vinculada a la ecología de esas zonas. Entonces el modelo consiste en esto, ¿no? Nosotros pusimos como el símbolo el Altépetl un cerro hecho a mano, ¿no? Por ejemplo, el cerro de Cholula, ustedes saben que en náhuatl se dice Tlachihualtépetl, que quiere decir literalmente cerro hecho a mano. Es una pirámide de las más grandes que existen en el planeta. Y en este caso, bueno, aquí lo que estamos haciendo en este modelo geográfico es reproducir los 4 barrios de los que habló también Enrique Dussel, en donde cada uno de estos barrios tiene una función, está orientado hacia un punto cardinal, tiene un color que lo identifica, en fin, no vamos a entrar en detalles. Algo interesante es el funcionamiento que tiene. Dentro del funcionamiento es cada uno de los barrios tiene una responsabilidad rotatoria. Por ejemplo, en ciertas festividades, uno de los barrios se encargaba de organizarla y al año siguiente se encargaba el siguiente y al año siguiente el otro y hasta completar el ciclo y después empezaba de nuevo el primero. Para la sucesión del poder del soberano, el tlatoani, también se rotaban. Cuando moría uno, al siguiente no era su familia, no era su hijo, sino era el del barrio de junto y así sucesivamente. Entonces hay un juego entre el paisaje y la organización de la comunidad que es muy interesante. Ahora, más adelante en el tiempo, se crean hay otros Altépetl o Altepeme en plural, como se le dice, vamos a decirle Altépetl para ubicarnos, y cada uno de ellos tenía su propia dinámica de rotación de responsabilidades. Más adelante hubo también una interacción, por ejemplo el Altépetl, que aquí estaba marcado en color azul, de repente ya tenía un barrio en el Altépetl de junto o en los Altépetl vecinos, porque a través de alianzas matrimoniales y a través de guerras también, de enfrentamientos, había logrado establecer un barrio en ese Altépetl. Cuando llegan los españoles, tener barrios de distintos orígenes culturales en un mismo Altépetl era lo más común. O sea, tú te podías encontrar un barrio náhuatl, uno mixteco y uno zapoteco en la frontera entre Oaxaca y lo que hoy es, digamos, Puebla. Y era parte de esta complicación que se iba dando a través del tiempo. Pero funcionaban básicamente lo mismo. Y también ellos armaban, entre varios Altépetl, armaban una especie de gran Altépetl, o en náhuatl, Güey Altépetl. Y el Güey Altépetl funcionaba igual. El gran jefe de unos, el gran cacique de unos, al morir pasaba la responsabilidad a otro y a otro, de manera que había una relación circular, casi siempre en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, pero siempre también muy vinculado a la propia historia de los linajes en cada uno de los Altépetl. Entonces había un juego muy directo espacialmente hablando, desde el punto de vista de geografía muy, muy interesante. Y cuando llegan los españoles se da una cosa curiosa porque no saben interpretar esto. O sea, es muy difícil de interpretar esta complejidad y, por ejemplo, algo que necesitaban saber los españoles es hasta dónde llega este Altépetl, hasta dónde llega este pueblo o ciudad, como lo bautizaron. Y entonces decían, después de algunas búsquedas entre la población, no, pues es que nosotros hasta acá más o menos llegamos y vamos hasta ahí y ahí colectamos algún tipo de plantas y acá cazamos y acá hay un manantial y en ese manantial nos abastecemos
y bueno, por acá sembramos. Ah, bueno, entonces de todos ustedes este es su territorio. Y luego le preguntaban a uno de ellos, porque además acuérdense que en este momento estamos hablando de una pérdida de población enorme, 8 de cada 10 habitantes en algunas regiones más muere, y entonces hay una desestabilización muy grande, y hay también una pregunta de los propios españoles, bueno, a ver Altépetl rojo, ¿hasta dónde llega? No, pues nosotros aquí cultivamos, aquí recolectamos, acá vamos de cacería y acá tomamos agua en un manantial que hay ahí, de ahí la traemos. Y cuando le preguntaban a los demás, pues más o menos igual, ¿no? Todos tomaban agua de ahí. Como no había una presión sobre los recursos que era muy grande, las soberanías alcanzaban a encabalgarse unas sobre otras. Para los pueblos mesoamericanos no tenía ningún problema esto, mientras no hubiera esta presión sobre los recursos, pero para los españoles era algo inaceptable. Entonces tenían que hacer registro de tierras, tenían que hacer linderos, algunas veces marcarlos, y el resultado, bueno, era que se encabalgaban estas soberanías, lo cual pues es el origen de muchos de nuestros problemas actuales. Pero además, como sabemos, a los españoles no les gustaba que estuvieran por ahí en los cerros. Hay muchas crónicas en donde están hablando que estos habitantes de este mundo nuevo están todo el tiempo ahí entre los cerros, hay que bajarlos a las planicies porque tienen que ser civilizados. Y qué mejor que ser civilizados que ser urbanizados y que ser controlados, ¿no? En esta ciudad que también describió Enrique, en donde está el centro, en donde está todo el control y una serie de calles reticulares que permiten un control férreo, digamos, sobre la población. Y en cada uno de estos Altépetl, pues los bajaron y al final también empezaron a funcionar como barrios. Quiere decir, a pesar de que hay esta gran transformación, hay también una serie de continuidades. Por ejemplo, el Altépetl azul que estaba aquí bajó y ahora es uno de los barrios de esta nueva ciudad organizada. Todavía sigue habiendo esta rotación. Ustedes la conocen, estoy seguro, porque cuando han ido a algunos pueblos en días de fiesta, ven cómo sacan a la imagen de la iglesia, la pasean por un barrio, la llevan al otro, y luego al final, si todo sale bien, incluso suben al cerro y hacen una misa en la parte de arriba. Y sin embargo también cada uno de estos barrios seguía contando con tierras. A estas tierras, en muchos lugares de nuestro país todavía les llaman Pueblo Viejo. Y ahí dicen, ¿por qué se llamará Pueblo Viejo esta zona donde no hay pueblo? Bueno, pues tiene que ver con ese origen. Entonces, este es probablemente uno de las razones por la que hay en los expedientes del Tribunal Agrario, hay tantísimos problemas de tierras en zonas de origen indígena, pero lo que quiero aquí señalar, bueno, también el paisaje es algo que se representa, aunque lo que nosotros analizamos fue sobre todo trabajos o representaciones del mundo indígena. En este caso también hay representaciones occidentales que hemos estado trabajando en su análisis, y nada más les muestro esta. Y para concluir, esta es la tercera parte de la presentación, concluyo que bueno, finalmente lo que quería yo mostrar es que el Altépetl es origen de muchos problemas a través de la transformación que hubo durante la época colonial y sobre todo a la creación de los municipios en el siglo XIX y el mantenimiento de estos límites en el siglo XX, pero es también un vestigio, es una arqueología de una geografía, por así decirlo, que funcionaba en términos de paisaje. Entonces vamos a leer esta conclusión. El Altépetl en el siglo XXI, los ambientes montañosos del trópico presentan niebla, nubes, humedad, escurrimientos, vegetación prolífica, plantas, animales. Las comunidades obtienen madera, cacería, pesca, recolección de frutos y plantas medicinales y comestibles también. Y a su vez las comunidades, en este caso estamos al sur de esta es la cuenca del Chichinautzin, este es el Popocatépetl, el que está humeando, y esta es una comunidad que está haciendo
diálogo, ¿no? O podríamos decir un sacrificio muy a la mexicana, en donde ya tenemos una cruz, una bandera mexicana, hay una serie de comida que es absolutamente mezcla de todo lo que somos, hay un agujero en donde se puso una gallina y se le sacrificó antes de poner la cruz. Entonces hay esta relación entre el entorno y la comunidad. O sea, bueno, nada más leemos esta última parte y les doy la frase para concluir. Pero bueno, la comunidad agradece a las montañas mediante la construcción de pirámides en otras épocas, mediante la ejecución de sacrificios y la producción de humo, sangre, música y truenos. Ese es un diálogo que se da con el paisaje. Y finalmente, entonces, el Altépetlj es un paisaje integrado. Comunidad y territorio tienen la misma naturaleza. Se puede hablar de que es una institución centenaria o probablemente milenaria si buscamos sus referencias más antiguas, en donde entenderíamos que si queremos aceptar que hay una homologación entre paisaje y Altépetlj, entonces tendríamos que aceptar que hay un juego constante entre el entorno, sea habitado o no, el entorno visible y la población. Por lo tanto, pensar en que hay un derecho al paisaje es algo absolutamente obvio. No hay que hacer toda esta investigación para saberlo, pero lamentablemente en los tiempos en los que vivimos sí hay que demostrarlo, y entonces pues este es uno de los elementos que pueden ayudar a darle una dimensión histórica. Muchas gracias.